Recording in En esta ocasión nos va a acompañar lo que es el doctor Luis Alzamora de los Codos Urcía con el tema de distribución binomial, distribución normal, cálculo del tamaño de muestra, TSUDE y ENOVA. Él es actual del postdoctorados y doctorados en la UPCP, San Marcos, la ORP, IOFI, La Cantuta y Federico Villarreal. Docente de doctorado San Marcos y docente de doctorado UNE. También es docente del doctorado de la Federico Villarreal y docente de doctorado de la Cantuta y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de cursos de investigación y estadística, docente de maestría de la San Marcos, docente de maestría de la UTP, consultor de investigación de USAID, consultor de la RPBHIUI para proyectos de IMPAR y CEIPA, evaluador de Catalyst Consortium y Pathfinder, asesor de la asistencia técnica del proyecto 2000 y coautor de los libros de estadística para la tesis de posgrado y el libro de investigación científica para la tesis de posgrado. Ya, ahora sí, doctor, le doy pase para que pueda iniciar con la ponencia de hoy. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a compartir sonido. Perfecto, ya está. Muy bien. El tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante, sumamente relevante, y está directamente relacionado con lo que se requiere para poder hacer un buen cálculo estadístico. Una de las cosas más importantes de la estadística es entender para qué sirven los procesos, para qué sirven cada uno de los pasos que uno da en la estadística. Y uno de los primeros pasos es primero conocer a tu muestra. Cuando uno conoce a su muestra, uno tiene que analizar el tipo de variable que va a poder, digamos, caracterizar en su muestra. Primero hay que empezar con el concepto de variable. Algunos dicen, oye, ¿tu muestra es normal o tu muestra no es normal? Un momento, ¿es normal o no es normal? ¿Para qué variable? ¿Es normal respecto a la edad? ¿Es normal respecto al sexo? ¿Es normal respecto a los ingresos económicos? ¿Es normal respecto al estado civil? Por ejemplo, si ustedes están en la Facultad de Medicina de San Marcos, van a tener unos compañeros de segunda carrera que tienen 50, 60 años y, digamos, ellos no van a pertenecer a una distribución normal, van a hacer que la curva de la campana de la normalidad se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda. Entonces hay que entender primero qué es una distribución y si esa distribución es normal o es de Poisson o es binomial o es logística o es distribución T o es distribución Chi, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a tener que conceptualizar la característica fundamental que es la conformación de la caracterización de la muestra. Cuando uno elabora sus resultados de investigación, uno tiene tres componentes. Un primer componente o una primera etapa, ¿no? Un primer componente o una primera etapa a la cual nosotros le denominamos, por ejemplo, a ver, un segundo. Un primer componente o una primera etapa a lo cual nosotros le denominamos la caracterización de la muestra. En esa caracterización de la muestra nosotros describimos que nuestra muestra tiene tal y tal condición, con respecto a edad, sexo, procedencia, etc. Con respecto a otras condiciones, ¿no? Con respecto a otras condiciones como por ejemplo el estado civil, como por ejemplo la religión, procedencia, notas, nosotros no sabemos si la muestra puede tener una distribución normal. A ver, si yo hago un análisis de sus notas, eso es el motivo del análisis de mi variable. Pero ese no es el motivo de que yo voy a realizar una distribución normal. La distribución normal la tengo que hacer, o la distribución, para ver si es normal, binomial, de Poisson, logarítmica, etcétera, o T, la voy a hacer sobre una variable interviniente, sobre una variable contaminante, sobre una variable que yo quiero controlar, para ver mis criterios de homogeneidad me permitan cumplir con una investigación científica. Porque para que una investigación sea científica, lo que primero tenemos que hacer
es tener homogeneidad, aleatoriedad y representatividad. La homogeneidad es cuando calculo los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, y hago que mis variables intervinientes sean cero. Pero alguna variable interviniente que yo sospecho que me puede estar alterando la distribución normal de mi muestra respecto a la edad, es la que yo debo controlar y por eso hago una prueba, ya sea de distribución normal, binomial, de Poisson o T, y de acuerdo a eso yo aplicaría una prueba estadística adecuada para ese tipo de distribución. Entonces, lo que vamos a hacer en distribuciones es para cumplir con características de normalidad de la muestra. Esa es su única utilidad. La otra utilidad fundamental aquí es que yo tengo que cumplir además con la representatividad, y eso quiere decir que el tamaño de mi muestra debe ser el adecuado. Y cuando hablamos del tamaño de mi muestra que debe ser el adecuado, ese tamaño tiene que ver con probabilidades, con P, con Q, con X1, X2, el tamaño de Z, que es el nivel de confianza, ¿ok? El nivel del error, y todos los elementos que están contribuyendo a que el tamaño de mi muestra sea el necesario y el adecuado. Si bien es cierto, hoy en día están de moda las ecuaciones estructurales y se hacen trabajos con millones de datos, esos millones de datos tienen cierto sentido para algunas características muy especiales. Por ejemplo, yo podría hacer un trabajo de ecuaciones estructurales con 35,000 o 50,000 personas. Si es que yo me voy al INEI, cojo su base de datos y hago ese análisis de esa base de datos que tiene. Pero esas bases de datos del INEI, por mucho esfuerzo que se tenga, tienen un límite muy grande. Ese límite es que se basan en la ENDES, la Encuesta Demográfica y Salud Familiar, que tienen preguntas relacionadas a la salud pública, nada más, nada especializado. O la Encuesta Nacional de Hogares o la Encuesta Nacional de Escolares. Todo lo que además se hace por invención o simulación, le llaman algunos. La computadora o la inteligencia artificial te puede simular información de miles o millones de personas para utilizar ecuaciones estructurales y trabajar con supuestas poblaciones. Y muchos publican y hacen investigaciones acerca de estas suposiciones. Yo no les voy a hablar de eso, porque ustedes están en pregrado, son médicos o van a ser médicos, algunos son especialistas en medicina, no son mega crilers, o no son mega investigadores cuya finalidad es trabajar con prognosis estratégica para visualizar el futuro. Cuando se hizo COVID, se hizo mucho modelamiento para ver las capacidades de mortalidad y morbilidad. Todas las predicciones de la Big Data a través de la inteligencia artificial fracasaron. Ninguna le atinó. Lo cual quiere decir que cuando trabajamos con estas grandes datas, que son muy importantes para ciertas simulaciones, fallan por cuestiones muy elementales. Por ejemplo, nadie esperó que se vacunara tanta gente en el mundo. Entonces, eso no se incluye en la simulación. Nosotros vamos a hablar de trabajos sencillos, trabajos de campo, en muestras de hospital que se requieren sacar, que cumplan con los criterios de distribución normal, o sea, homogeneidad, que cumplan con representatividad y aleatoriedad. Porque cuando usted hace un análisis de una población de 1,200 pacientes con diabetes, usted saca una muestra de esos 1,200. No hace un trabajo con 30 millones de diabéticos. No es relevante para nuestra condición, ni para hacer trabajos de verdadera importancia a nivel médico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es distribución binomial. Antes que pasemos a esto, voy a hacer una aclaración muy puntual con respecto a las pruebas estadísticas, ya que hoy día es el día final y es el resumen de todo lo que se ha hablado. Yo he hablado de varias de estas cosas. Y este es el resumen, digamos, del 90% de las exposiciones que se han dado con respecto a pruebas estadísticas. Y este resumen está en Mendenhall. Lo pasé rápidamente la vez anterior, hoy día lo voy a detallar en 10 minutos para que ustedes entiendan un poco el concepto. Es básicamente una receta de cocina, una cosa muy sencilla de trabajar, ¿no? Muy sencilla de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí, no? Lo que tenemos que entender aquí, en primer lugar, es estos de acá, variable de entrada es la variable independiente. Esta de acá, la variable de resultado es la variable dependiente. A esto se le llama variable de resultado o outcome, ¿no? Y esto se le llama el input, ¿no? O también se le llama lo que es en pico y peco, la exposición con su comparador o la intervención con su comparador. La intervención con su comparador o la exposición con su comparador es la variable de entrada
Y el outcome es lo esperado, es la variable resultado o la salida. Entonces, si yo tengo una variable independiente, vamos a llamarla esta independiente, esta dependiente, una variable independiente cualitativa, ya saben que las variables son cualitativas, cuantitativas, las cualitativas son nominales ordinales, las cuantitativas discretas y continuas. La variable es cualitativa, independiente, nominal, y la variable cualitativa, dependiente, nominal, voy a aplicar la prueba de chi cuadrado. Y si es que los valores esperados son menores a 5, voy a aplicar el test exacto de Fisher. Esto sale del libro de Dawson y Trapp, bioestadístico médico, especializado en bioestadística en la Universidad de Wisconsin, ¿no? Y el señor Trapp, ¿no? Que es de la Universidad de Minnesota, es estadístico puro que también hizo estudios en Delaware y en el MIT, ¿no? Ese libro es la Biblia de los médicos para la investigación científica. Dawson y Trapp, bioestadística. Porque hay muchas bioestadísticas aplicadas a las plantas, a los peces, a la agronomía, pero este es médico, exclusivamente médico, ¿no? Entonces, variable independiente cuanti, variable dependiente, que diga, variable independiente nominal, cualitativa nominal, variable independiente cualitativa nominal, chi cuadrado y t exacto de Fisher. Variable independiente nominal y variable dependiente no, categórica de más de 2 categorías, o sea, más de 2 indicadores, siempre a veces nunca, por ejemplo, acá es si no, sano, expuesto, no expuesto, enfermo, no enfermo, nominal con nominal, pero nominal con categórica, por ejemplo, puede ser expuesto, no expuesto y leve, moderado y grave. Entonces sigue aplicándose chi cuadrado. Si tengo la variable independiente nominal y la dependiente ordinal, sigue aplicándose chi cuadrado. Acuérdense que basta que haya uno nominal, basta que haya una nominal para que se aplique chi cuadrado. Pero ya cuando se agrega una opción que es la dependiente ordinal, ¿no? O la independiente ordinal, cualquiera, fíjense la tabla de contingencia, puede ser por esta entrada o por esta entrada. A ver, voy a agregar un puntero. Acá está. Puede ser por esta entrada o puede ser por esta entrada. Entonces, lo que podemos entender aquí, en este concepto, es que ya podemos aplicarle la tendencia o Matt-Whitney, ¿no? La prueba de Matt-Whitney, cuando ya es una nominal con una ordinal. ¿Qué pasa si la variable independiente es nominal y variable dependiente cuantitativa discreta? Definitivamente es Matt-Whitney, porque la variable cuantitativa discreta son números enteros ascendentes que pueden ser el código ascendente de una variable ordinal. Entonces, por eso es equivalente. Si tenemos una variable independiente nominal y una variable dependiente cuantitativa, pero que no cumple con criterios de normalidad, ¿no? Ya se les ha hablado mucho de normalidad, campana de Gauss, hoy día voy a reforzar algo. La prueba es Matt-Whitney y también la prueba de Log-Rank. Si la variable independiente es cualitativa nominal y la dependiente cuantitativa normal, se aplica la prueba T-Student. ¿Por qué T-Student? Una cosa muy simple, porque hablamos de una cualitativa nominal generalmente dicotómica, de 2 categorías, y la prueba T-Student compara una variable numérica en 2 grupos. Aquí nos quedamos y bajamos hacia abajo, porque todo el resto va a ser un análisis lógico subsecuente, ¿no? Si nosotros tenemos una variable independiente categórica de más de 2 categorías, o sea, 3 indicadores a más, ya aplicaremos la prueba de análisis de varianza. Te estudian para comparar 2 medias, análisis de varianza para comparar 3 medias. O mejor dicho, una variable numérica en 2 grupos te estudian, una variable numérica en 3 a más grupos ANOVA. Si tenemos como variable independiente una variable ordinal categórica ordenada, y la variable cuantitativa nominal es la que tiene que compararse entre los grupos de 3 a más, aplicaremos la prueba de rangos de Spearman. O también podemos aplicar la regresión lineal, ¿no? Acuérdense, esta es una categórica ordenada, ordinal ascendente y una cuantitativa normal. Rango de Spearman o regresión lineal. Cuando mi variable independiente es cuantitativa discreta y mi variable dependiente cuantitativa normal, voy a aplicar rangos de Spearman o regresión lineal también. Cuando mi variable independiente es cuantitativa no normal, o sea que no cumple con reglas de distribución normal, puede ser distribución de Poisson, distribución T, puede ser distribución chi cuadrado, binomial, ¿no? Voy a utilizar, y mi variable dependiente es cuantitativa normal, la independiente cuantitativa no normal y la dependiente cuantitativa normal, voy a aplicar ploteo de datos, hacer un diagrama de dispersión de datos para buscar su función,
la famosa recta, ¿no? Que la explicamos en la clase de regresión, y vamos a utilizar Pearson o rangos de Spearman y además regresión lineal. Cuando mi variable independiente es cuantitativa normal y la dependiente cuantitativa normal, definitivamente aplicamos correlación de Pearson y regresión lineal. Allí está definido. Solamente algunas variantes para ver dentro de este concepto de aquí, ¿no? Eh, si la cuantitativa es normal versus la no normal, puede variar un poco con respecto a la variable independiente, ¿no? Habíamos dicho que si tenemos una nominal en dos grupos, este es student. Pero si la cuantitativa es normal, pero si la cuantitativa es no normal, mantiene ir log rank. Si la cuantitativa es normal y se compara de más de dos categorías, sabemos que usamos ANOVA. Si la cuantitativa dependiente es normal. Pero si la cuantitativa dependiente es no normal, utilizamos Cruzal Wallis. Si nosotros tenemos la cuantitativa, la cualitativa independiente ordinal, ¿ok? Como independiente, y utilizamos como dependiente la cualitativa normal, con rango de Spearman de regresión lineal, definitivamente cuando no hay normalidad, utilizamos rangos de Spearman. Ya sabíamos que cuando la cuantitativa discreta era independiente y la cuantitativa normal era dependiente, utilizamos rango de Spearman y regresión lineal. Cuando no hay normalidad, solo se puede utilizar rangos de Spearman. Cuando la cuantitativa es no normal independiente y la cuantitativa normal dependiente, sabíamos que utilizamos Pearson, rango de Spearman, regresión lineal, pero si no hay normalidad, utilizamos ploteo de datos, Pearson y rangos de Spearman. Aquí no podemos utilizar regresión lineal. Si la cuantitativa independiente es normal y la cuantitativa es no normal dependiente, utilizamos definitivamente regresión lineal, pero ya no podríamos usar Pearson. Eso es lo que tiene, y vean acá las variaciones internas, que son mínimas, pero esto es una tabla, como les digo a todos, que lo pongan como piso de su computadora, como fondo de escritorio, y llévenlo para todos lados, porque esto es lo que le va a hacer decidir en todo el futuro qué pruebas estadísticas van a tener que tener y contemplar. Vamos a hablar un poco ahora de los modelos discretos y continuos para ubicarnos dentro del concepto de la distribución binomial. Cuando tenemos los modelos discretos, o sea, una variable numérica, una variable cuantitativa discreta o una cualitativa ordinal, ¿ok? Vamos a utilizar algunas opciones como son la distribución binomial, Poisson, ¿no? Y la distribución hipergeométrica. Ya hemos trabajado distribución de Poisson, pero la distribución binomial básicamente es cuando estos números enteros solo se clasifican en dos opciones o tienen dos valores. Pero los modelos continuos básicamente tienen variables de medición y algunas distribuciones generalmente trabajan con variables continuas, por no decir casi todas. La distribución tiene que ser, acá tenemos a la distribución normal, ¿no? Las variables que cumplen con distribución normal. La distribución chi cuadrada es un modelo continuo, la distribución de Student y la distribución F de Snedeker, ¿no? Es F de Snedeker, por si acaso, no es F de Fisher. F de Fisher no tiene nada que ver con esto. La F de Fisher es un chi cuadrado para valores ajustados con frecuencias esperadas menor a 5. Y el test corregido de Yates es cuando tenemos un chi cuadrado con frecuencias encontradas o observadas menores a 5. La distribución F de Snedeker básicamente se usa para el análisis de varianza. Como son variables numéricas continuas, empleamos todas estas condiciones. ¿Y por qué chi cuadrado? Por la sencilla razón de que podemos trabajar valores continuos en chi cuadrado cuando utilizamos el estadístico de Cochrane, ¿no? Bajo esa condición. De lo contrario, si es binomial, ¿no? Usamos el modelo discreto. Bueno, un poco de historia de la distribución normal, ya la conocen ustedes. En el año 1666, Abraham de Moivre fue el que hizo por primera vez, la que lo reconoció, y Carl Friedrich Gauss hace la famosa campana de Gauss que ya conocen ustedes históricamente, ¿no? ¿Cuál es la utilidad entonces para trabajar la distribución normal? Eh, Hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen un modelo de distribución normal. Y como les vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que mi investigación salga limpia. Algunos cometen un gravísimo error. Dice, establecí la normalidad de mi variable ingreso económico con mi variable egreso económico, porque yo quería ver la relación entre los ingresos y los egresos.
Entonces, yo vi que los ingresos deben ser normales y los egresos también deben ser normales. Un momento, ¿no? Si son tus variables de investigación, esas no tienen que entrar al diagnóstico de normalidad, para nada. Son tus variables de investigación, no debes hacer eso, porque son variables independientes y variables dependientes que varían, y tú no estás experimentando ni controlándolas. Tú lo que tienes que controlar son las otras variables que alteran ese proceso, que influyen, que te contaminan el estudio. Esas es las que tienes que cumplir con los parámetros de normalidad. Pero, profesor, cabe la posibilidad de que exista una persona con gigantismo. Y en mi talla, y si yo quiero ver la cantidad de carbohidratos que consume y el desarrollo de la talla en los niños, sí, pero la persona con gigantismo tiene un criterio de eliminación, tiene un criterio patológico. Es bien difícil que alguna situación se te escape cuando estás investigando el tema. Generalmente, toda esta situación de la normalidad se aplica para las variables que contextualizan la descripción de las características de tu muestra, como por ejemplo el sexo. Por ejemplo, si hay 220 mujeres y 4 hombres, no hay distribución normal, binomialmente hablando, ¿no? Si tenemos varias personas de 20 a 26 años con respecto a la distribución de su edad, y hay una persona de 60 que está haciendo segunda profesión, no hay distribución normal, porque esta me va a llevar a una cola derecha, y a un sesgo y a un error. Entonces, se utiliza también para características morfológicas, como personas, animales, plantas, tallas, pesos, diámetro, distancias, perímetros, para ver cuáles son mis criterios de normalidad en mi muestra a estudiarse. También caracteres fisiológicos, ¿no? Dosis de un fármaco, cantidad de un abono, etc. Caracteres sociológicos, como por ejemplo, grupo de individuos, puntuaciones de un examen de admisión, cantidad de denuncias. Parapsicológicos, el coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿no? Grados de adaptación a un medio, errores cometidos al medir ciertas magnitudes, ¿no? Picos, ato, femto, peto, nano, ato, etc. Valores estadísticos muestrales como la media, varianza y la moda, que tienen que coincidir para que exista una distribución normal, ¿no? Bueno, la función de distribución puede tomar valores desde menos infinito a más infinito. Acuérdense que nunca hace tangente con la línea horizontal del eje X. Y hay más probabilidad para los valores cercanos a la media poblacional, ¿no? Conforme nos separamos de la media poblacional, la probabilidad siempre va decreciendo, de igual forma de izquierda a derecha, y forma una campanita de Gauss, ¿no? Va formando esta formación, como un cerro, como una montaña. Conforme nos separamos de la media poblacional, la probabilidad va decreciendo, dependiendo de la desviación típica, que es diferente a la desviación estándar. La desviación típica acompaña a la media poblacional, la desviación estándar acompaña a la media muestral. Y más o menos para que tengan una idea, ¿no? En una campana de Gauss convencional hay alumnos que son excelentes, hay alumnos que son de bajo rendimiento. Pero la gran mayoría está en el promedio, ¿no? Está entre 12 y 14, 15, ¿no? Entonces hay una gran mayoría que está al centro. Los muy malos están hacia un lado, los muy buenos están hacia el otro lado. Entonces, en una distribución normal tenemos como una montañita simétrica, ¿no? Esta es la función de la distribución normal, ¿no? La función de x es igual a la integral de menos infinito, que me lleva hasta x, multiplicado, ¿no? Por la desviación típica, ¿no? Por la raíz cuadrada de 2 veces pi, todo 1 sobre todo esto, elevado al exponencial menos la media muestral, menos la media poblacional, todo elevado al cuadrado, por 2 veces la división típica elevada al cuadrado, por la derivada del valor x, ¿no? Esta es la función de la distribución. Para poder diagramar una campana de Gauss, ustedes tienen que saber integral, ¿no? Basta con primera y segunda integral y con primera, segunda y tercera derivada, ¿no? Para que puedan graficar una función. Esta es la función con respecto a lo que es la descripción de una curva normal. Como ven acá, miren, esta es acá tenemos al centro donde dice la media poblacional, acá tenemos el mu, ¿no? La media poblacional, y vamos a tener una distribución simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya saben, en el eje de las abscisas está la x, que es la variable independiente. Vamos a tener un corte aquí, x sub i,
donde vamos a predecir el valor potencial de ello. Y vamos a tener la y en el eje de las ordenadas. La y no es otra cosa que la función de x, f de x, o también llamada y, ¿no? O conjunto de partida x, conjunto de llegada a la y. ¿Se acuerdan teoría de conjuntos? Bien simple, ¿no? Simplemente, ¿qué es la estadística? No es otra cosa que matemática 3, ¿no? Matemática univariada, matemática, cálculo univariado, cálculo bivariado y multivariado, y luego la 3 es estadística, ¿no? Es ir más allá. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? O sea, sin saber matemáticas, no es recomendable que nos metamos a la estadística. Siempre la matemática es fundamental para esto. Por lo menos, a pesar que lo hagamos lo más sencillo posible, es necesaria para entender por lo menos la notación científica, ¿no? Las propiedades de la distribución normal, ¿cuáles son? La fórmula de campana de Gauss depende de los parámetros, ¿no? De la media poblacional y la desviación típica, ¿no? Los que pueden designar utilizando el tamaño de la población, que es N mayúscula, ¿no? El tamaño de la muestra es N minúscula. Tamaño de la población, N mayúscula. Media poblacional, mu, ¿no? Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. Aquí al centro, al medio, tiene que haber una coincidencia entre media, moda y mediana, ¿no? Y la curva normal es asíntota al eje X, jamás lo choca. Se va hacia el infinito y al menos infinito, más infinito, menos infinito, y nunca logra intersectar o chocar el eje X, ¿no? Es asintótica. Asintótica significa que nunca lo llega a chocar. Entonces, es simétrica porque hacia la derecha y hacia la izquierda es equivalente. Es un espejo con la media, moda y mediana al centro, la distribución que va a la izquierda y a la derecha. Es simétrica con respecto a su media poblacional mu. Según esto, para este tipo de variables existe la probabilidad 50% de encontrar un dato mayor a la media, moda y mediana que coinciden, y también 50% de obtener la probabilidad menor a esto, ¿no? La distribución va entre 0 y 1. En resumen, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Podemos concluir que hay una familia de distribuciones con una forma común, diferenciadas por valores de su media y su varianza. La división estándar, ¿ok? O la división típica, determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor es la desviación estándar o la división típica, mayor es dispersión de los datos, o sea, más echadita está la campana, más echadita está la distribución, ¿no? Y se dispersan los datos en torno a la media, y la curva es más plana. Pero si la división estándar es más pequeña, o la división típica es más pequeña, vamos a tener que está mucho más elevada la montañita. O sea, va a haber mucha mayor elevación, ¿no? La media indica la posición de la campana de Gauss, obviamente, en qué nivel se encuentra. Por ejemplo, si es notas, la media es 14, la media puede ser 15, la media puede ser 12, 13 de nota, ¿no? De modo que para diferentes valores, la media poblacional de la gráfica desplaza a lo largo de un eje horizontal, ¿no? Puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda, dependiendo de los resultados de un estudio. Si voy a un colegio nacional, de repente en secundaria, me imagino que la media poblacional podría estar en 12 de promedio. Si voy a un colegio privado de alto nivel de exigencias o emblemático, de repente la media poblacional va a estar a nivel de 14 o 15. Eso va a variar de acuerdo a mi investigación. De todas ellas, la más utilizada siempre es la distribución normal estándar, es la que nosotros vamos a contemplar. Y para eso introduzo un nuevo término, el término Z. Z es el nivel de confianza. Z es el valor que se obtiene al proyectar los cortes de error de la campana de Gauss o de la curva normal hacia la intersección con los valores encontrados en la recta numérica. Quiere decir que si yo dibujo mi campana de Gauss, mi recta numérica va a ir de menos infinito a más infinito. La recta numérica es como un círculo. El círculo siempre tiene 360 grados. La campana de Gauss, tenga la forma que tenga, si lo pongo en una recta numérica, siempre va a caer los valores en un solo sitio, ¿no? Profe, pues si yo hago una campana de Gauss grandota, tu recta numérica va a ser grandota también, ¿no? O sea, si tiene una forma muy empinada, tipo un seno, ¿no? Sinusoidal, bien empinada, es probable que los niveles de error
no caigan en valores que estén por 0,84, menores a 1. Y si son de repente un poquito más alargadas, con 95% de confianza, los valores que corten la recta numérica van a estar alrededor de 2, 1.96, 1.64. Y si es sumamente más alargada, con un error mucho mayor del 20%, ¿no?, vas a tener otro tipo de valores, ¿no? Entonces, y siempre la forma de la curva, no importa el qué tamaño la dibujes, la forma va a coincidir con un valor exacto de la recta numérica. Entonces, el valor que tenemos que entender aquí es el valor de z. Esta es la variable tipificada de la x. Y la curva de la función de la densidad se le conoce como curva normal estándar. Cuando hablamos de z, estamos hablando del nivel de confianza de la curva normal estándar. Generalmente, al 95% de confianza, z vale 1,96. Esta distribución normal estándar va entre 0 y 1, como le habíamos dicho en algún momento, ¿no? El tamaño poblacional de esta distribución se va entre 0 y 1. Todas las variables que normalmente se distribuyen pueden transformar la distribución normal utilizando una fórmula para calcular el valor z, ¿no? Z, por ejemplo, 95% de confianza es 1,96, con dos grupos de comparación, 1,64. Cuando tenemos 80% de confianza, 0,84, ¿no? Y eso se calcula a través de las tablas estadísticas según los valores del nivel de confianza o del porcentaje de error y el nivel de confianza. Entonces, la función f de z, que es el valor que yo quiero para mi condición de normal estándar, que es lo que vamos a usar en casi todas las muestras y cálculo de las muestras de investigaciones, vamos a utilizar valor de z, z alfa, z beta, ¿no? Z alfa para el grupo caso, Z beta para el grupo control, ¿no? Es importante entender qué es el Z, ¿no? Acá vemos una representación de la función Z, ¿no? Acá está f de z que cae en un valor determinado. Normalmente este valor puede ser cualquiera. Nosotros lo trabajamos más o menos aquí, donde conlinda con el 95% de confianza. Pero el Z puede ser cualquier valor calculado en cualquier estudio descriptivo. En resumen, podemos decir que el valor de Z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está la distancia de la variable x del promedio. Entonces aquí tenemos de repente una desviación estándar entre la media y el valor de z. Si tiene 2, 3 desviaciones estándar, de repente va a caer por acá. Entonces, como dice, z es la cantidad de desviaciones estándar, ¿no?, que se aleja del promedio. A la variable z se le denomina variable tipificada de la x y la curva de su función de densidad se le conoce como curva normal estándar. Por eso que casi todos van a trabajar con el componente de z. ¿Y cuáles son las características de la distribución normal estándar? No depende de ningún parámetro. A diferencia que teníamos las pruebas paramétricas y no paramétricas, en el caso de la distribución normal estándar, esta no depende de ningún parámetro. Su media es 0. El valor, ¿no?, de su media es 0 y su varianza es 1. Su división estándar es 1. Punto. Eso es lo que tenemos que tener como concepto. La curva f de x es simétrica respecto al eje de y tiene un máximo en el eje de y. Tiene dos puntos de inflexión z, z1 y z-1. Y a partir de ahí nos vamos a mover. Y para eso tenemos que entender un poco el teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? No de los grandes números, porque no estamos trabajando con grandes números, estamos trabajando con muestras para hacer investigaciones viables, no grandes números. Eso ya es para los mega investigadores que los financian con millones de dólares y pueden acceder a poblaciones enormes, como estudiosos de los censos nacionales, o los que simulan información ficticia, ¿no? Teorema del límite central. Nos indica que bajo condiciones muy generales, según aumenta la cantidad de los datos, ¿no?, cuando aumenta la cantidad de los datos, aumenta la distribución de la suma de las variables aleatorias, ¿no? Y eso tenderá siempre a una distribución normal. En otras palabras, el teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando el tamaño de la muestra n es lo suficientemente grande. Lo suficientemente grande para que se pueda hacer una investigación, pero no lo suficientemente pequeño para que no se haga. Vuelvo a un ejemplo que hice en alguna clase anterior. Tú tienes una persona de 1,90 m de estatura. Tú le vas a sacar su sangre. Esa persona de 1,90 m de estatura tiene 6 litros 200 de sangre. La persona de 1,70 m tiene 5 litros. Esta tiene 1,90 m, pesa 160 kilos,
¿no? Y le vas a sacar, y tiene 6 litros de sangre. No le vas a sacar los 6 litros de sangre para saber su hemoglobina, ¿ok? Le sacas, o por ejemplo, para saber sus triglicéridos, le sacas 1 centímetro cúbico. Si la persona mide 1,40 m, le sacarás 1 centímetro cúbico. Si tienes un bebé de 40 centímetros, de 3,8 kg, le sacarás 1 centímetro cúbico. El tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para hacer el análisis, pero no lo descabelladamente grande que se te pasa el tiempo investigando y luego nunca concluyes en nada. Hace algunos años hicimos una investigación con el dengue, hace algunos años no, en el 2005, cuando el dengue vino por primera vez al Perú, y queríamos averiguar acerca de los hábitos de las personas, sobre si lavaban bien los inservibles, los utensilios, no tenían floreros, si lavaban bien sus servicios para que no se decantaran chorros de agua y los mosquitos del dengue a esa yepi colocaran sus huevos, y si tapaban bien sus depósitos de agua, ¿no? Queríamos ver tres condiciones, porque el mensaje global era lava, lava, lava bien, bota, bota, bota bien, tapa, tapa, tapa bien, y con eso erradicábamos el dengue. Entonces queríamos hacer el estudio en comas. Entonces la muestra nos salió 325. Íbamos a partir un lunes y íbamos a regresar un viernes, levantando información de una muestra representativa aleatoria de la Sara por un sistema de conglomerados arracimado. Me acuerdo en ese entonces el director de investigación dijo, no, no es confiable. 5,000 tienen que ser. Entonces nos tardamos, lo que iba a durar una semana, nos tardó en recoger la muestra más o menos 4 meses. Estábamos marzo. Abril, mayo, junio, julio. Cuando era julio, estábamos en pleno invierno, congelándonos de frío, salieron los resultados y se publicó el trabajo. Curiosamente, no sirvió para nada ese trabajo porque nunca más hubo dengue en Lima, ni en Comas. Son 12 años después que hubo un siguiente episodio de dengue en Comas. Fue descabellado y absurdo trabajar con la totalidad de la población. Para eso están hechas las muestras, para que te agilice la necesidad de tener un hallazgo rápido y tomar decisiones rápidas, hacer investigaciones con resultados concluyentes de forma rápida. No le voy a sacar yo los 6 litros de sangre a la persona que mide 1,90 m para determinar si es anémica o sus triglicéridos. Basta con 1 centímetro cúbico, como el bebé, y no varía. Es un tamaño N suficientemente grande para que cumpla la teoría del límite central. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mira, un histograma, podemos observar una distribución de frecuencias por peso de 15 intervalos. Acá tenemos 15 intervalos, los cuentan. De acuerdo a este teorema, según aumenta la cantidad de los datos, la forma de la campana se hace evidente. Aumentan, 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 ¿no? Y luego disminuyen, 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 ¿no? Entonces es el teorema del límite central. Llega a un límite central en los cuales llega a un máximo y luego viene a reducir su distribución. Y esto sí va a comportarse, va a conformarse sí solo si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para ser representativa. Estamos hablando de muestras, no de poblaciones enormes, ¿ya? Ni de Big Data. Entonces, si tenemos pues 8 casos, también es insuficiente, ¿no? Una vez me dijo una persona que había hecho un trabajo de liderazgo de enfermería en 7 enfermeras. Y ese liderazgo de enfermería quería ver cómo influía en la productividad de las enfermeras. Y yo le digo, ¿pero cuál es tu muestra? No, yo trabajo con toda la población. Mi trabajo es un censo. ¿Pero cómo va a ser un censo? Si es un censo, porque yo trabajo con las 7 enfermeras trabajadoras y una enfermera que es la que dirige, es la líder. Eso no es un censo, le digo. A ver, déjame calcular tu muestra. Calculamos la muestra y salió 328. Entonces le dije, ¿328 es tu muestra? No, pero yo soy más confiable que la muestra porque yo trabajo con toda la población. No. Para aprobar el liderazgo de la enfermera en la productividad de las enfermeras, tienes que tener 328 enfermeras. Pero entonces, no, sí, 328 enfermeras, solo para medir productividad. ¿Ok? Ahora, para ver relación entre liderazgo y productividad, voy a aplicar un trabajo pareado de casos y controles
Y me sale 171 casos, 171 controles. 171 enfermeras para medir su productividad, donde hay enfermeras líderes. Porque el liderazgo tiene que variar. Y 171 enfermeras para medir su productividad, donde las enfermeras no son líderes. Entonces tienes un grupo comparado, donde la productividad va a ser tu variable a medir, pero tienes que tener definida qué enfermera es buena líder y qué enfermera no es líder. Y empezar a ver toda la dirección regional de la DIRES Lima Sur e irte a diferentes centros de salud u hospitales. No, es que mi trabajo es en emergencia, porque yo trabajo en emergencia. Un momento. Tú puedes hacer una investigación donde trabajas, pero tu trabajo no es tu investigación. Tu trabajo no es tu investigación. Es como decir, yo puedo hacer mi investigación en mi casa porque tengo 14 hermanos. Uy, una muestra suficiente. De paso, no salgo nunca, me echo en mi cama, trabajo con mi laptop, veo televisión y tengo toda la facilidad del mundo. La misma lógica de esta enfermera era, yo ese es mi servicio, tengo 7 compañeras, 7 colegas, las entrevisto cuando quiera, yo vengo a trabajar ahí, salgo de ahí, entonces hago mi tesis ahí, hago mi investigación ahí, pero tu investigación la puedes hacer donde trabajas, pero tu trabajo no es tu tesis ni tu investigación. Entonces, esto no es viable, porque la muestra necesaria era 328 y tiene que cumplirse por la ley del teorema del límite central. Entonces, no vas a permitirte una distribución. Y llega un momento en el cual la muestra coincide con la población y llega un momento en el cual la población empieza a ser menor a la muestra. Cuando la población llega a ser menor a la muestra, por cálculo, hay que preocuparnos y hay que ver si el estudio es viable. Y hay que replantearlo quizá. Se somete a evaluación. Área bajo la curva normal estándar. El área bajo la curva normal estándar es útil para asignar las probabilidades de ocurrencia de mi variable X. Y debemos tomar en cuenta que el área total de trabajo bajo la curva es igual a 1. ¿No? Y que por ser una gráfica simétrica, cada mitad tiene 50% de probabilidades. A la izquierda de la media, 50%. A la derecha de la media, 50%. ¿No? Vamos a ver una campana acá, ¿no? Acá está la media. A la derecha de la media, 50%. A la izquierda de la media, 50%, ¿no? Para que no se lo imaginen solamente. Ok, entonces, ¿cómo determinamos el área bajo la curva normal estándar? Vamos a tener que determinar qué área tenemos. Bueno, además de hacer nuestras derivadas y nuestras integrales, que ya no es necesario porque la computadora lo hace todo, tenemos que tener pasos, ¿no? El paso 1 es interpretar gráficamente el área de interés, ¿no? La integral, ¿no? Del valor que habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿No? Tenemos que hacer esto, ¿no? La integral de menos infinito hasta x multiplicado por 1 por la media poblacional, por la división, por la raíz cuadrada de 2pi elevado a la potencia, a la exponencial, menos la media muestral, menos la media poblacional, todo al cuadrado sobre 2 veces la desviación típica poblacional por la derivada de x, ¿no? Entonces, esa es el área que tenemos que calcular, ¿no? Y esa área que tenemos que calcular está aquí, ¿no? Interpretar gráficamente el área de interés. Pero eso ya lo hace la computadora, ¿no? No necesitamos hacerlo nosotros a mano. Cuando no había computadora, cuando no había SPSS, Stata, Minitab, RStudio, ¿no? Era hacerlo a mano, ¿no? Ahora no necesitamos. Luego determinamos el valor de Z, ¿no? Su nivel de confianza, 1.96, 0.84, y eso sale de proyectar el valor, ¿no? A la recta numérica. Este es el punto en el cual choca con la recta numérica que tenemos que calcularlo, ¿no? Que es el valor de Z. Paso 3, buscar en la tabla de probabilidades, ¿no? Una tablita estadística que tienen todos los libros de estadística para ver los valores de Z con sus grados de libertad pertinentes. Y el paso 4, hacer una suma o resta de las áreas para encontrar una probabilidad deseada, ¿no? O sea, restamos y encontramos el área de la probabilidad deseada, o esta de acá, de acuerdo a lo que queramos, ¿no? Entonces, supongamos que sabemos que el peso del llenado de un producto sigue una distribución normal, con aproximadamente 14.20 libras, ¿no? Esto es con una media de 140 libras y una división estándar de 20 libras. O sea, más o menos tiene 14.20, ¿no? Entonces, con la probabilidad del llenado que tenga un peso menor
o igual a 150 libras, vamos a tener el punto de corte acá, 150, ¿no? El paso 1, interpretar gráficamente el área de interés. Toda la probabilidad que sea por debajo de 150. Gráficamente decimos que A equivale a 150. El área de la curva que nos interesa es todo lo que está por debajo de 150. O sea, la probabilidad P tiene un nivel de confianza menor o igual a 150. Y viendo esto, me voy a ir a la distribución de las tablas y voy a ver el nivel de confianza que corresponda a ello para determinar el valor, ¿no? Pero para eso tengo que hacer mis cálculos primero. Determinamos el paso 2, ya terminé por acá con mi derivadas, con mi integral o mi computadora, ¿no? Ya hice esta área. Ahora vamos a determinar el valor de Z. Z, ¿qué sería, no? La media muestral menos la media poblacional sobre la desviación típica, o también llamada desviación estándar poblacional. 150, ¿no? La media poblacional, menos 140, que es la media muestral, sobre la desviación típica, 20, igual a 0,5. Paso 3, buscar en la tabla de probabilidades, que ya les comenté que están en todos los libros de estadística, pero esto cuando ya aplican el SPSS, el STAT, el Minitab, ¿no? Sale automático. Buscamos en la tabla el valor Z50 y obtenemos que equivale al área de 0,6915, ¿no? Hay que comprobar, ¿no? Esto. Y luego hacemos la suma o resta de las áreas para encontrar la probabilidad deseada. Y ya está. Listo. Este sería el área complementaria, ¿no? El área complementaria. 1 menos P, ¿no? ¿Qué sería esto de acá? Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es distribución binomial para entender un poco el otro concepto que va más allá de las medias, ¿no? La distribución binomial tiene una característica muy interesante. Trabaja el éxito y el fracaso, lo positivo y lo negativo, lo verdadero y lo falso. El éxito es la probabilidad de éxito de P. Por ejemplo, das un medicamento con la probabilidad que se cure un paciente o que no. Y fracaso es Q, que vendría a ser 1 menos P. Ustedes saben que toda la probabilidad se basa en 1. Imagínense el 100%. 100% es la probabilidad máxima que equivale a 1. P es la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Digamos, a ver, la probabilidad de que te baje la fiebre en 4 horas del paracetamol es del 75%, eso sería P. Q sería el complemento, 1 menos P. 100 menos 75% sería 25%. En ese caso, P sería 0,75 y Q sería 0,25. Muy fácil. La mayoría se enreda en la estadística y en la matemática porque, no sé, a veces tratan de asustar o complicar a las personas, pero esto es bien fácil, ¿no? Solo hay que tomar el tiempo para poder detallarlo. Entonces acá tenemos un componente que es el VAX, ¿no? Y a la traducción en español es el número de éxitos en N repeticiones independientes del suceso. Los posibles valores del VAX, ¿no? Va a ser 1,2, 3, 4, hasta N. ¿Cuáles son los parámetros, ¿no? De la distribución binomial? El tamaño de la muestra y la probabilidad de ocurrencia del hecho. N es tamaño de muestra y P la probabilidad de ocurrencia del hecho, que es la que está aquí. La probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de morir con COVID, 5%. ¿No? P sería 5 o 0,05 y Q sería 0,95, por ejemplo. Característica, el experimento se realiza con un número fijo de pruebas. Las probabilidades tanto de éxito como de fracaso son constantes. La ocurrencia de los sucesos son independientes. Entonces, la distribución binomial básicamente lo que tiene que hacer es la prueba de un experimento que son posibles solo dos resultados, el éxito o el fracaso. El resultado obtenido de cada prueba es independiente de los resultados obtenidos de pruebas anteriores. La probabilidad del suceso A es constante, por tanto no varía de una prueba a otra. Se presenta P como probabilidad de que ocurra A. Y Q es el complemento, 1 menos P, ¿no? Entonces la variable X representa el número de éxitos obtenidos en N pruebas y se denomina variable aleatoria binomial. Por eso que la distribución binomial que vamos a hacer ahorita en el SPSS, se van a dar cuenta que tiene solo dos posibilidades, lo que está por encima del 50% y lo que está por debajo del 50%, ¿no? Los parámetros, ¿no? N y la probabilidad del suceso, ¿no? N, número de pruebas realizadas, la muestra, ¿no? Y P, la probabilidad del éxito, ¿no? Aquí está, N por, ¿no? N, P y Q. La varianza sería N por P y por Q.
La media o la esperanza matemática es n por p, tamaño de las repeticiones por la probabilidad de ocurrencia del hecho. Y la desviación poblacional o desviación estándar sería la raíz cuadrada de la multiplicación de n por la probabilidad de la ocurrencia del hecho por su complemento. ¿No? Y así podemos hacer cualquier ejercicio. Por ejemplo, acá vamos a ver sea un incidente a la presencia de una enfermedad. El acontecimiento define una variable X que puede asumir solo dos valores, ¿no? Enfermo y sano. Enfermo es éxito, A, y sano es fracaso, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Como yo lo quiero ver, si yo un medicamento, va a ser al revés, ¿no? Pero acá la prevalencia de una enfermedad. Por ejemplo, ahorita que está viniendo la influencia H5N9, ¿no? Este es el espacio muestral. Entonces, de ese espacio muestral van a haber enfermos y van a haber sanos. Entonces, van a ser mutuamente excluyentes, porque el que está sano no está enfermo y el que está enfermo no está sano. Porque acuérdense que variable es aquello que se mide en un determinado corte temporal, que tiene un punto de repetición y que se mide entre diferentes unidades de una muestra. Si yo estoy sano, luego me enfermo, eso no es variable. Es en este momento que yo analizo a mis 170 pacientes, quién en este corte está enfermo, quién en este corte está sano. Eso es lo que se tiene que medir. Por eso que enfermo y sano son mutuamente excluyentes. No importa que el sano luego se enferme. En el corte son mutuamente excluyentes, pero complementarios. Sano más enfermos me dan toda la muestra. Y los ensayos siempre son independientes entre sí. Entonces vamos a ver un poco, ¿no? La prevalencia de la enfermedad, para este ejemplo, a ver, voy a hacer que la prevalencia de la enfermedad es 30%. O sea, 30% es 30 entre 100, 30 entre 100 es 0,3, ¿no? La probabilidad de estar sano, ¿no? La probabilidad de sano, PDS, ¿no? Que vendría a ser el complemento de la enfermedad QD, miren, PDS, que es la probabilidad de estar sano, que vendría a ser el complemento de la enfermedad, que es QD, porque P más Q da 1, sería igual a 1 menos la probabilidad ocurriente de la enfermedad, menos 30, que sería igual a 0,70. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo? 0,30, ¿no? ¿Y cuál es el valor esperado? La media poblacional, ¿no? En función de X es igual a la probabilidad de ocurrencia del hecho, el P. Y el P lo estoy tomando porque el P va a ser un elemento que va a ser definitivo e importantísimo para todos sus cálculos de la muestra. El P y la Z son elementos que van a tener que usarlo siempre, pero si no lo entienden o no lo conceptualizan o no lo tienen aquí, no hay forma de que nos sirva, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos una distribución binomial? Mire, facilísimo, ¿no? Facilísimo. Vamos a utilizar factoriales, pero los factoriales son bien fáciles de trabajar, ¿no? Siempre aprendan esto. La estadística es fácil, ¿ya? Solo tienen que hacerlo despacito y bonito, no atarantado ni a velocidad. Siempre despacio y con la calma adecuada, si no, no se va a aprender nunca. Entonces, la distribución binomial. Sea X el número de éxitos obtenidos en N repeticiones de ensayos, independiente siempre entre sí, que esto es la distribución binomial de Bernoulli, ¿no? ¿Y qué nos dice Bernoulli? Como lo habíamos visto, que la P, o la probabilidad de ocurrencia del hecho, siempre va a ser constante. Para que ocurran estos X éxitos, porque se acuerdan que habían éxito y fracaso nada más, éxito y fracaso nada más, en N ensayos deben ocurrir al menos N menos X fracasos. Porque si yo tengo X es éxito, de todos los N, N menos X son los fracasos. ¿Ok? Eso que quede claro. Entonces, con la probabilidad 1 menos P es igual a Q, que también es constante, que es el complemento, que vendría a ser equivalente a los fracasos. Entonces, la probabilidad de obtener un orden dado es X, éxitos, y N menos X, fracasos. Por aplicación de la regla de multiplicación de acontecimientos independientes, ¿ok? Esta regla universal, decimos lo siguiente. P por Q. O sea, P por P por P por P por P, por Q por Q por Q por Q por Q, P se multiplica X veces. Y Q se va a multiplicar por N menos X veces. Por el éxito y por el fracaso. Entonces, esto que nos permite hacer una exponencial, ¿no? P por P por P, X veces es P a la X. Q por Q por Q por Q por Q, N menos X veces es Q a la N menos X. Entonces, vamos a tener la función de la probabilidad binomial, ¿no? La función C,
que es la probabilidad binomial, es de X hasta N. Entonces, la probabilidad de X ocurrida en las repeticiones N con la probabilidad de P vendría a ser igual a la función de la probabilidad binomial que va de X hasta N multiplicado por P a la X por Q a la N menos X. Facilísimo, ¿verdad? Bien sencillo. Bien sencillo. Entonces, si la prevalencia de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hacemos siempre con manzanitas acá, ¿no? Facilito. Para la prevalencia de una enfermedad P igual a 30, ¿cuál será la probabilidad de encontrar 4 animales tomados de 4 animales, en 4 animales tomados al azar, 3 enfermos? Un ejercicio bien simple. N es igual a 4, ¿no? La población de repeticiones que yo quiero. La probabilidad de éxito habíamos dicho que es 30%. 0.3, la probabilidad de estar sanos, que es lo mismo que Q de enfermos, su complemento, que es 0.70. La diferencia de encontrar 3 enfermos serán esto, ¿no? A ver, miren. Tengo 4 animales. Tengo 3 enfermos. Un sano. Otro. Otro sano. Otro. Sano, enfermo, ¿no? Sano, enfermo. Ya, ok. Esta es la probabilidad que me están pidiendo. Encontrar de 4 animales, vamos al azar, 3 enfermos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos decía la fórmula, no? La función de probabilidad binomial, ¿no? Es igual, ¿no? De X a la N por P a la X por Q a la N menos X. Bien simple, ¿no? La probabilidad binomial es de 3 hasta 4, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja esto? Acá en el denominador es el inferior 3 factorial por 1 factorial. Y en el numerador es 4 factorial. Entonces, 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial me da 4. ¿Se acuerdan de los factoriales? Solo para los que no se acuerden. 4 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4. Igual 24. ¿Cierto? Ya, ese es factorial. 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Luego por 1 factorial por 1. ¿No? ¿Y cuánto sale de todo esto? Si dividir el numerador con el denominador sería 4. Muy bien, ya tenemos el valor de 4. Entonces la P, la probabilidad de ocurrencia de mi variable, ¿no? De mi variable X, que es 3 enfermos, en los 4 animales, que es la N repeticiones, ¿no? De la N repeticiones, por el P y por el Q, ¿no? Por el, ¿qué diga? Por el P, que es 0,3, ¿no? Que sacar la probabilidad de ocurrencia del hecho, es igual a, ¿no? C de 3 a la 4 por 0,3 elevado al cubo por 0,7 elevado a la 4 menos 3. Esto me da 0,0756, que es la probabilidad de tener de 4 animales tomados, la probabilidad de que 3 se encuentren enfermos. Ustedes multiplican esto por 100, me daría que la probabilidad de encontrar de 4 animales tomados al azar 3 enfermos es del 7.56%. Y así se calcula esto. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad binomial. La probabilidad binomial. Muy bien, entonces, para diferenciar un poco de la gráfica de la normalidad, obviamente la distribución binomial marca una gran diferencia, ¿no? Entonces, esta es la famosa distribución normal, repasando un poco, ¿no? Valores continuos, simétrico, unimodal, acampanada, moda igual a la media igual a la mediana, aproximadamente el 99% de las observaciones se encuentran a menos de 3 desviaciones estándar de la media, que es donde coincide el punto de corte, ¿no? Del 99% de confianza y el 1% del error. Y básicamente para la estandarización lo que tenemos que ver es que la media, ¿no? Es equivalente al tamaño de la población por la media muestral, ¿no? Y la desviación típica al cuadrado. Entonces, repasamos la fórmula que habíamos visto hace rato, que el valor de Z, que es lo que ustedes van a establecer como estandarización, porque lo que tienen que trabajar es un valor estándar, que es Z, es igual a media muestral menos media poblacional sobre desviación típica. Todo esto cuando tienes distribución normal estándar. Y esto nos ubica para buscar en cualquier tabla, ¿no? Hay otra distribución, que es la distribución t-student, que tiene un comportamiento algo diferente
y que nos han pedido también que toquemos hoy día, porque voy a hacer la prueba en el SPSS. ¿Cuáles son las características, ¿no?, de la distribución T-Student? La T-Student como distribución de normalidad. Ojo, pues, hay prueba estadística de T-Student para variables independientes y para variables pareadas. Pero para ver la distribución de la normalidad, también tenemos la prueba T-Student para ver comportamiento normal de una variable numérica, ¿no? Y acá tenemos que la distribución T es igual a media muestral menos media poblacional sobre la división estándar sobre la raíz cuadrada de la población. O el número de repeticiones en el caso que sea experimentaciones, ¿no? ¿Cuáles son las características, no? En general se cumple con las mismas características de la distribución normal. El valor crítico de la T-Student es mayor que el de valor Z. Se presenta con una mayor variabilidad en las colas. Entra el concepto de grado de libertad de n-1, ¿no? Y siempre se usa cuando el tamaño de la población es menor a 30. Usamos la tabla de distribución de la T en lugar de la tabla normal, porque la tabla normal, acuérdense que es la distribución Z. Por eso que hay la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov, que se usa para la normalidad mayor a 30, y la prueba T, que es para los valores menores a 30. Todo el mundo escucha sus nombres, todo el mundo los habla, todo el mundo los comenta y no tienen idea cómo, cuándo y dónde se aplica ni para qué se aplica. Solo se mencionan los nombres rápidos y ya. Y acá es para que tengan claro dos cosas, ¿no? Mayor de 30, la prueba Z de normalidad, que lo acabamos de ver, de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? El nombre no se le pone para no atarantar a la gente. Y la prueba T es aquella que se usa para los valores de menores a 30. Esta es la distribución T-Student, con una gran diferencia, que siempre coincide en su punto de inflexión, que nunca llega a ser asintótica al eje X, pero casi todas están alrededor de 5 divisiones estándar de la media, por mucho que sea la distribución y la variación de los componentes, ¿no? Entonces, su comportamiento es muy similar en la distribución de T-Student. Y generalmente lo usamos para la muestra única, ¿no? También existe para dos muestras y para hacer dos campanas de Gauss comparadas, pero su mayor utilidad es cuando tienes una variable independiente, una variable que diga interviniente que te contamina el trabajo, ¿no? Y que está utilizándose en una unidad menor a 30 de muestra. Entonces se evalúa la hipótesis nula de la media de la población estudiada de un valor especificado, se hace uso de este estadístico, ¿no? Donde la T-Student, como hemos visto, es la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O el tamaño de las repeticiones en caso que sea un experimento. Bueno, la definición ya la hemos explicado y hemos visto la distribución T. Acá están algunas de las propiedades que son muy similares a sus comportamientos y siempre hay una equidistancia, no hay un alargamiento y un aplanamiento enorme como si lo hay en la prueba Z. La prueba Z tú ves un aplanamiento que no coincide en los puntos de inflexión, ¿no? No coinciden, ¿no? Siempre se puede aplanar hasta más y menos infinito, ¿no? Acá no. Tiene un punto no mayor a 5 divisiones estándar de la media, ¿no? Bueno, los grados de libertad también ya lo hemos mencionado. Acá está la tabla estadística que ustedes pueden ver en cualquier libro de estadística para la distribución Z o para la distribución T, también para la distribución Chi y para varias otras distribuciones, ¿no? Y un tema que sí nos toca ahorita es el análisis de varianza. En la temática, al parecer, cuando uno se mete a hacer un poco de estadística, a veces confunde los términos, ¿no? La varianza sí es una prueba estadística, eso ya no es una caracterización de la muestra para distribución normal. Me parece que cuando uno clasifica, dice, T-Student, entonces le pongo varianza, ¿no? Pero eso no trata de condiciones que tienen que ver con la distribución normal de la muestra. Pero vamos a hablar de la varianza porque fue un pedido que hicieron, ¿no? Entonces, esto se usa básicamente para comparar una media en tres a más grupos. Lo que hemos visto en todas las situaciones anteriores son distribuciones de caracterización de la muestra de variables numéricas o variables de naturaleza binomiales, donde se parte el 50% de probabilidad hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Sobre un hecho que ocurre o que no ocurre, o probabilidad de éxito o fracaso.
Entonces, cuando hablamos del análisis de varianza, y hablamos básicamente de un análisis, una comparación de una media de 3 a más grupos. Y acá sí estamos hablando de una prueba estadística, ya no estamos hablando de una caracterización de distribución normal. Ya cuando nosotros comparamos un medicamento, cuánta temperatura bajó paracetamol, por ejemplo, cuánta temperatura redujo en la fiebre del COVID el acetaminofén y cuánta temperatura redujo en el COVID el metamizol. Comparamos 3 antipiréticos para ver la reducción en tiempos promedios para reducción de la temperatura. Entonces ya casi comparo medias. Esto ya no estoy hablando de caracterización de la muestra como si anteriormente lo he visto. Aunque ahorita voy a retomar con las fórmulas. Pero han pedido esto. Entonces acá tenemos dos cosas, ¿no? Acá tenemos el nivel observado y acá tenemos un nivel esperado. Cuando uno observa una media, siempre espera un nivel esperado y siempre encuentra un valor que observas. O sea, hay dos condiciones, lo que esperas y lo que observas. Y básicamente el análisis de varianza, ANOVA o ANAVA, como le quieran llamar, se usa para variables cuantitativas continuas. Comparar medias de 3 a más grupos. Algunos dirían, como lo vieron en la clase, en el slide inicial, una variable cualitativa ordinal o una variable cualitativa de más de 2 dimensiones o indicadores o una variable cuantitativa continua. Entonces podemos tener una variación total, ¿no? Tenemos una variación entre el valor observado, ¿no? Y el valor esperado, y entre el valor observado y la variación total y el valor esperado y la variación total. A esto hay dos grandes diferencias. Cuando hablamos de la variación entre grupos, es la variación que existe entre el valor esperado y el valor encontrado. Cuando hablamos de la variación intragrupos, vemos la distancia que hay entre el valor esperado, ¿ok? Y la variación total. Esa es la variación intragrupo. Este es intergrupos. Intergrupos cuando yo comparo la variación esperada con la observada y la intragrupos cuando yo observo la variación esperada con la variación total. Entonces, esas dos variaciones intragrupos y entre grupos son las que me determinan un análisis de varianza que me hace una magia extraordinaria. Si yo retiro la prueba de T-Student para el análisis muestral, yo aplico la T-Student para la comparación de medias, es muy diferente a lo que acabamos de ver. Yo lo que podría tener es que yo comparo una media de un valor con otra media de otro valor, por ejemplo, una dieta produce una pérdida de peso, otra dieta produce una pérdida de peso, y voy a comparar dos dietas. Ahí aplico T-Student como análisis estadístico, no como caracterización de la muestra. Entonces, esta prueba de T-Student me va a comparar dos medias. Pero, ¿qué pasa si yo tengo tres valores, tres dietas? La dieta A, la dieta B, la dieta C. Entonces, aplicaría T-Student entre la A y la B, T-Student entre la B y la C, y T-Student entre la A y la C. ¿Y qué pasa si yo tengo 5 dietas? Uy, compararía A con B, B con C, C con D, D con E, A con E, A con D, A con B, y un zafarrancho. Haría un montón de pruebas de test para ver cuál es mejor entre esta y esta, entre esta y esta. Entonces, para eso surgió el análisis de varianza. Para que me agilice el problema y tenga dos mágicas situaciones. La comparación de las variaciones intragrupos y la variación de comparaciones entre grupos. Y así el análisis de varianza determina la variación entre el promedio de los niveles, si es mayor de lo que lo razonablemente podría esperarse en la variación dentro de cada nivel. La señal entre los promedios es mayor que el ruido dentro de los niveles, es la pregunta. Y de esta forma, en el análisis de varianza, me permito yo hacer la comparación extraordinaria, ¿no?, entre las situaciones de desplazamiento de la variación de la hipótesis, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta aquí que aquí en un solo corrido me permite hacer todo lo que haría con múltiples corridos en la T-Student como comparación de medias.
Tenemos la variación total, la variación entre grupos, la variación dentro de cada grupo, ¿no? Y la ANOVA se calcula más o menos en una razón de la media entre grupos sobre la media dentro de los grupos. Y luego hacemos una sumatoria de cuadrados, ¿no? La suma de cuadrados, ¿no?, es una medición de la variación, ¿no?, que es la mean sum of squares, que es la sumatoria de cuadrados. Esta sumatoria de cuadrados es la que me va a permitir a mí tener una conclusión pertinente en mi análisis de varianza. Por eso que he resumido aquí, ¿no?, en esta diapositiva, qué problemas hay con las comparaciones múltiples usando las pruebas T. Tendría que ser uno a uno, ¿no? Si tuviéramos que hacer comparaciones sucesivas en la T-Student, repito, no para muestra, sino para comparación de medias, ¿no? Es que deberíamos hacer soluciones comparativas de prueba T-Student de 2 muestras. Y nos encontramos con problemas básicos, ¿no? Tendremos que hacer 10 comparaciones por separado para probar cada par. A con B, B con C, C con D, D con E y así, ¿no? Y por ejemplo, si todos los costos fueran iguales, el riesgo de llegar a una conclusión incorrecta de un promedio diferente fuera, bueno, ok. Entonces quiere decir que si hago 10 pruebas sucesivas tendría múltiples valores. Pero si aplico un análisis de varianza, me sale automáticamente cuál es la media de cada uno y cuál es la diferencia significativa entre todo el modelo, ¿no? El análisis de varianza nos permite efectuar 10 comparaciones o más incluso, ¿no?, de una sola vez con un alto grado de precisión. Terminología del análisis de varianza, ¿no? La F es factor, ¿no? Una variable independiente en un experimento estadístico, ¿no? O establecido para un factor. Esa es lo que sale un ratito, la F. Ya está. ¿Se escucha, no? Ok. F es una variable independiente de un experimento estadístico. N, o el nivel o el tratamiento, es el valor discreto establecido por un factor, ¿no? Y es lo mismo decir que f de x, ¿no? Y es lo mismo decir que f de x o la función de x, ¿no? ¿No? Ahora, en la f de x tenemos la variable x, que es la causa, el factor, y la variable y, que es el efecto. Entonces acá tenemos, miren, el análisis de varianza más o menos así. Vamos a hacer un análisis de varianza también para 2 grupos simplemente, ¿no? Tenemos 40, 40, 150, 150. El factor X tiene solo dos niveles, 40 y 150. Aquí podríamos aplicar tranquilamente T-Student o podríamos aplicar análisis de varianza, tranquilamente. Pero hay que tener en cuenta, para entender el concepto, que es datos balanceados y no balanceados. Cuando tenemos datos balanceados, tenemos un equivalente proporcional. Por ejemplo, en datos balanceados, el número igual de observaciones por cada factor, 40, 40, hemos hecho 2 observaciones, 150, 150, 2 observaciones. Es un balanceado. Y no balanceado cuando es desigual con respecto a las observaciones del factor. Por ejemplo, que tenemos 1 de 40 y 3 de 150. Y la y o el efecto, la función de la x, va a verse en relación al factor, pero el factor prácticamente es desigual, ¿no? Eso se llama no balanceado. El factor x tiene 2 niveles de 40 y 50, ¿no? Pero en el caso que existen 3 valores de y, para un nivel de 150 y solo un valor para el nivel de 40. Ahí nos estaríamos enfrentando una constante con y a una variable con el valor de 150, que diga con x, y una constante para un valor de 40. Y eso nos daría sesgos. ¿Cuándo usa el análisis de varianza, no? ANOVA de una vía. Cuando hay un factor x, ocurre en más de 2 niveles, tratamientos de una variable dependiente y es continua, ¿no? ANOVA balanceada para factores múltiples, 2 o más, representados en múltiples niveles de una variable dependiente continua y determina tanto y contribuye cada factor de variación total en la respuesta. En Minitab se puede aplicar hasta máximo 9 factores. En SPSS yo he llegado a aplicar hasta 21 factores. Para diseño de experimentos, cuando se conduce un experimento diseñado, si deseas saber cuántas combinaciones de factores puedes aplicar para ver quién contribuye más a la variación. Usar ANOVA para responder la pregunta ¿cuánto contribuyen los factores, el nivel de factor X, ¿no? A la variación de la respuesta Y. Y X puede ser 2, 3, 4, 5 grupos, ¿no?
El mínimo es 2, pero acuérdense que 2 también puede utilizarse con ANOVA, ¿no? Con test-student. ¿Y cuáles son los supuestos básicos para el análisis de varianza, no? En primer lugar, tenemos que partir de que nosotros asumimos que hay igualdad de varianzas. O sea, la varianza de un grupo es igual a la varianza del otro grupo. Ese es el punto de partida de nuestra investigación. El supuesto básico, que hay igualdad de varianzas. Las varianzas poblacionales deben ser iguales o cercanas a la misma, a través de todos los niveles para un factor dado. Para eso, existen 4 requisitos fundamentales para comparar las medias muestrales usando ANOVA. Primero, igualdad de varianzas, o cercana a la misma, ¿no? 2, promedios muestrales independientes y normalmente distribuidos. 3, datos muestrales seleccionados al azar. Y 4, un gauge de RR aceptable, que es el R cuadrado, ¿no? La magnitud del R cuadrado aceptable, ¿no? Acá tenemos el nivel observado, acá tenemos el nivel esperado, ¿no? Y de la gráfica, la diferencia entre el nivel estaría virtualmente abrumada por la variación dentro del nivel. Usted no podría notar una diferencia aquí, ¿no? Entonces, obviamente, acá estas dos distribuciones son muy, muy distintas, entonces no podríamos tomar ninguna decisión. Tendría que tener valores más exactos y precisos y hacer mi scatterplot, ¿no? En el SPSS para poder entender esto. Supuestos básicos, ¿no? Los promedios muestrales deben tener distribución normal. Siempre, para que no se altere mi condición. Los datos deben ser aleatorios, quiere decir que todos los que son seleccionados en una muestra deben tener la misma probabilidad de ser elegidos. Y el R cuadrado, señores, debe ser aceptable, quiere decir mayor a 0.26. Además, ¿qué es lo que prueba, no? Que la comparación de los medias y los niveles de las medias de más de 2 niveles es lo que prueba. Por ejemplo, la dieta A fue más eficaz que la dieta B y que la dieta C, con diferencias altamente significativas. De 5 terapias antipiréticas, entendemos que la terapia antipirética D fue la más efectiva que las otras 4, con diferencias estadísticamente significativas. Con la comparación y el valor de cada una de las medias predeterminadas, su medición estándar, me sale que con toda esa comparación en bloque, la más significativa fue la D. Para eso se usa, ¿no? ¿Con qué tipo de datos? Los categóricos siempre en el X o discretos, números enteros, ¿no? Números enteros discretos o categóricos, por ejemplo, alta, buena o mala, dieta 1, dieta 2, dieta 3, o edad 9, 10 y 11 años. Y la respuesta Y, que siempre va a ser una variable cuantitativa continua, ¿no? Como les decía, el Minitab usa 9 factores y 50 respuestas, en otros como el SPSS esto es ilimitado. En el SISTAT utiliza 10 como máximo. En el Stata tiene creo que como máximo 12, 10 o 12. Y en el R, ahí sí la limitación es igual que el Minitab a 9 porque es con programación, ¿no? En Python sí se puede trabajar una mayor amplitud similar al SPSS. ¿Cuáles son las hipótesis, no? H sub 0, todas las medidas son iguales. Esa es mi hipótesis nula. Eso es lo que tengo que yo rechazar. ¿Las 3 dietas son iguales? No. Una dieta es mejor que la demás. ¿Los 5 antipiréticos son igual de eficaces? No. Uno es mejor que los otros 4. ¿No? Que esa sería la hipótesis alterna, ¿no? Al menos una media es diferente. ¿Por qué le decimos hipótesis nula? Porque es exactamente la hipótesis que no queremos. La hipótesis nula es la hipótesis estadística, la que niega lo que nosotros queremos y es la hipótesis principal. La que queremos es la alternativa, o también llamada la hipótesis opcional, pero es la que queremos, es la que va a ser por defecto complementada, ¿no? Bien, ¿qué tanto contribuye cada factor, ¿no? ¿Qué tanto contribuye cada factor a la variación total, ¿no? A la variación total de la variable de respuesta. Hay que identificar, ¿no? Las X estadísticamente significativas. ¿Cuál de las variables X o cuál de las dimensiones de X influyó en Y? La dieta A te bajó 20 kilos, la dieta B 13 kilos, la dieta C 18 kilos, la dieta D 16 kilos, la dieta E 14 kilos. Aplico, no hay diferencia significativa, ninguno es mejor. Todas varían en 2 kilos, en 2 kilos, en 2 kilos, ¿no? Pero si encuentro una que existe diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, la primera dieta bajó 24 kilos, a lo mejor esa sí hay determinación de que esa dimensión de la variable X, que fue cualitativa, ordinal o categórica, ¿no? Tuvo mayor eficiencia en el tratamiento para reducir el peso que las otras, ¿no? ¿Cuándo se usa, ¿no? El GLM, ¿no?
el modelo de R cuadrado, ¿no? Se usa básicamente el modelo lineal, ¿no? Cuando los conjuntos de los datos no están balanceados o los números son desiguales. Yo uso mucho el R cuadrado, así no sea el lineal, para ver el porcentaje de influencia, ¿no? Sin embargo, es como una prueba para ver la potencia de mi influencia de variables. Muy bien. Una vez que hemos tocado todo lo de muestra y una pruebita estadística ahí comparándolo con la T-Student, vamos a hacer rápidamente lo que es el cálculo de la muestra. Ya les he explicado un poco de esto. Este es universo, esta es población, esta es muestra. El universo es todo sin el espacio de tiempo y límite, todo sin tiempo y espacio. La población es cuando yo digo tiempo y espacio, pero la población no es demográfica. Eso hay que matar el concepto. No se trata de población demográfica, se trata de población diseñada. Criterio de inclusión, exclusión, eliminación. A ver, estudiantes de medicina que tengan de 20 a 24 años, que todas sean mujeres y que hayan llevado 2 cursos de género. Esa es mi población, ¿no? Y que sean solteras. Y que sean solteras. Y que durante el último año no tengan novio, por decir. Ya, esa es mi población, ¿no? Y esa población es la que yo voy a investigar. No es cualquiera, no es que los límites de la universidad, no, nada que ver, ¿no? Es una población definida, delimitada con criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Y la muestra es el tamaño representativo mediante una fórmula probabilística que me representa a la población. Y por lo tanto, me va a permitir inferenciar al universo. La población está aquí. Selecciono una muestra. En la población tenemos la media poblacional y la desviación típica. En la muestra tendríamos la media muestral, que es la que vemos acá al final, y la desviación estándar. Acá tenemos la muestra. La unidad de muestreo es aquella individuo, persona, animal, cosa, sujeto, objeto, compuesto químico, etcétera, que cumplen los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. De aquí vamos a sacar diversas variables. Las variables de estudio. Pueden ser edad, peso, talla, índice de masa corporal, glicemia, pero también hay variables intervinientes contaminantes que yo tengo que eliminar y controlar. Y las observaciones voy a evaluar, como se dijo en una de las ponencias, los estadísticos estimadores muestrales, que son la media y la desviación estándar, de los valores de las variables de interés. Porque se calcula una muestra para tener variables de interés. Y se aplica las distribuciones que ustedes han visto para las variables de no interés, me demuestren una población homogénea y me den las características de una población normal en las variables de no interés, que me van a establecer que mi población sea normal, para yo estudiar e investigar mis variables de interés sin que se contaminen con variables intervinientes. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, acá tenemos la población, tenemos la muestra. Cuando hemos seleccionado un tamaño, vamos a elegirle por muestreo. Muestreo, ¿no? Vamos a seleccionar esta parte de la población que tiene que cumplir con la representatividad, ¿no? Y adecuación. ¿Por qué no se estudia la población completa? Y esto no lo he preparado hoy, esto tiene años. Viene de Cochrane, Mendenhall, Pearson, Yates. Porque tenemos la naturaleza destructiva de algunas pruebas, ¿no? Hay pruebas que son complejas, son dañinas, por la imposibilidad física de verificar todos los elementos de la población. Y cuando yo acabe el estudio, a lo mejor ya me jubilo. No va a haber la posibilidad de hacer una investigación con grandes números, salvo que sean inventados, ¿no? O de modelamiento, o sea, ministro de salud y esté haciendo mi tesis doctoral y ponga a todo el Perú y a todos los investigadores a hacer investigación por mí, ¿no? O tenga una autorización para entrar a la Big Data del Estado, ¿no? Una vez yo tuve la oportunidad de hacer un estudio donde me dieron toda la base de datos de salud. En esa época habían los famosos zips. Eran como unos disquetes de 100 megas. Más o menos 4.000 zips tuvimos que cargar para compilar todo en una computadora con el primer disco duro de 1
tera que tenía el Perú, que era el que usamos en nuestra investigación. Una cosa monstruosa, ¿no? Pero con la autorización y más o menos tardó, si no me equivoco, 70 días en descargar los datos de e-salud a formato DBase, ¿no? A DBF. 70 días, solo en descargar los datos, ¿no? De repente ahora con la inteligencia artificial y megacomputadoras ya no demore 70 días, tarde un mes por lo menos, o mes y medio, ¿no? Datos poblacionales tan grandes, ¿no? No es 4 o 5 datos, son data bien dura, ¿no? Y que está en un lenguaje de uso de Fox o Visual Basic u Oracle. No está ya en SPSS, no está en Excel, ¿no? Es data para convertir. Y que tarda mucho tiempo en transformarlo. Lo pudimos hacer, hicimos un análisis muy interesante, pero tardó mucho tiempo, ¿no? El alto costo o tiempo de estudiar a toda la población, lo que le estoy comentando, ¿no? Y ese proyecto fue financiado con $300.000 para hacer ese estudio, ¿no? La módica suma de $300.000. La población total aún no existe y como sucede en los estudios sobre predicción, por ejemplo, yo tengo que anticiparme una muestra, ¿no? Los pacientes que vas a atender el próximo año en emergencia, por ejemplo, es una muestra predictiva. Cuando no trabajas con todos los elementos de la población, sino solo con una parte, porque no hay la capacidad o el tiempo. Bueno, las ventajas de la muestra reduce costos, rapidez, viabilidad, profundidad y exactitud, y hace daño, ¿no? Es como decir, para saber su nivel de hemoglobina de una persona, yo le saco sus 5 litros de sangre, y luego se la devuelvo su sangre, y ya de repente se muere, ¿no? Entonces, es destructiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el estudio poblacional. La rapidez y la visibilidad es otro componente muy útil que tiene que ver con el asunto de la ventaja de la muestra y la profundidad y exactitud de los resultados. La de ventaja es una muestra más seleccionada, distorsiona sus resultados, ¿no? Están llenas de errores, sujetas a errores de muestreo, planeamiento y ejecución es más complejo también, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso. Las etapas, bueno, hay que ser diversas etapas, ¿no? Hay que dar criterio de inclusión, exclusión, eliminación. Hay que delimitar cómo se va a trabajar con toda la población, desde el diseño del instrumento hasta cómo ir a recoger la base de datos, cómo mapear, ¿no?, los lugares, ¿no? Y luego hacer el muestreo probabilístico con el cálculo de la fórmula. El muestreo probabilístico es importante, pero no sirve para las hipótesis. O sea, tú puedes hacer un muestreo no probabilístico por conveniencia, juicio, por cuotas, pero eso no te permite hacer inferencia científica, ni generalización, ni contrastar hipótesis nula ni alterna, ¿no? Simplemente sirve para tener una aproximación, una visión importante del problema, nada más. Una sospecha, por ejemplo, que un tratamiento fuera eficiente, pero mientras que no sea probabilístico, no se cumplen criterios de investigación aún, ¿no? Puede ser un muestreo aleatorio simple donde yo sorteo a todos los sujetos. Puede ser un muestreo sistemático donde yo establezco una escala de repetición. Cada 10 personas, por ejemplo, al consultorio, cada 10 personas cojo una persona, ¿no? Puede ser estratificado. Por ejemplo, hay 70% de varones, 30% de mujeres en la población. En mi muestra tiene que tener 70% de varones y 30% de mujeres. O por conglomerados. A veces tenemos que arracimar y conglomerar grupos que implicarían, pues, hacer grupos de subgrupos de subgrupos. Y recién, por ejemplo, primero muestreo ciudades. Por ejemplo, salió Lima, Arequipa y Trujillo. Luego muestreo distritos. Luego muestreo barrios. Luego muestreo calles. Y luego recién casas, ¿no? Entonces hacemos conglomerados. Que hace el muestreo por conglomerado, por ejemplo, como estaba comentando, eso es lo que normalmente se hace en diferentes facultades de alguna universidad, ¿no? Muestreo con conveniencia, juicio experto y por cuotas, tiene la enorme debilidad de no permitirnos a nosotros tener inferencia científica, pero sirve mucho para la investigación de tipo cualitativa, que no es investigación que trabaje con números ni con estadística. La investigación cualitativa trabaja con análisis hermenéutico. Es puramente sociológica y antropológica y no usa números. Es otro tipo de investigación que la venimos enseñando durante más de 15 años ya en la Católica, ¿no? Pero es otro tipo de investigación, muy diferente.
El muestreo de conveniencia, juicio expertos y por cuotas se usa para la investigación cualitativa, el muestreo en bola de nieve accidental también para la investigación cualitativa. Salvo una droga experimental donde la gente podría morirse y quiero voluntarios, podríamos establecer con inferencias aún no claras un tipo de investigación causal o accidental, ¿no? Y luego pues hacemos nuestro cálculo de la muestra con esta fórmula. Esta fórmula se la estoy mostrando simplemente para decirle que hay diferencias entre estudios descriptivos, cualitativos y cuantitativos. Pero ahora les voy a precisar un poco. El valor de Z es el que les estaba diciendo, el valor de la distribución normal. Y este valor, normalmente al 95% de confianza, equivale a 1,96. El error fijado casi siempre está trabajado al 5%. La desviación estándar en el caso de las variables, los estudios cuantitativos es el valor que se encuentra en estudios previos. Y la probabilidad de ocurrencia de un hecho, la P, es la probabilidad de que ocurra un evento a través de investigaciones previas. N es tamaño de la población, N mayúscula y N minúscula es el tamaño de la muestra. Muy bien, esta es una ficha técnica que se tiene que hacer un muestreo, ¿no? Para demostrar qué es lo que tenemos que hacer. Y estas son un poco las comparaciones de las distribuciones no T. La T coinciden todos en una sola distribución. Si ustedes le ponen esto en un examen, le van a decir, ¿qué distribuciones están comparando? Ah, definitivamente Z. ¿No? Porque no coinciden y no trabajan sobre la misma representación gráfica. Y no tienen hasta 5 divisiones estándar y una curva simétrica. Esas son dos comparaciones, la comparación de una variable cuantitativa en dos grupos con una prueba Z. No es una distribución T. La distribución T estaría uno dentro de la otra o una por encima de la otra. Esta es la famosa campana de Gauss que nosotros podemos observar en su distribución, que se proyecta la recta numérica que va a la media, la moda y la mediana coincidente con el valor 0, más infinito a la derecha, menos infinito a la izquierda. Al 95% de confianza cae en el punto de la recta numérica equivalente a 1,96. A 95% de confianza. Al 80% de confianza cae en un punto de la recta numérica equivalente a 0,84, más o menos por acá. ¿No? Aquí está, 95% de confianza, 5% de error, 2,5% cada lado, cae en 1,96 en este punto de la recta numérica. Podemos tener asimetría hacia la derecha, asimetría hacia la izquierda o simétrica. Todos estamos presentándonos y postulando que tenemos que trabajar sobre una población normal, de distribución normal, simétrica, para utilizar los valores de Z. Cuando ya es asimétrica, ya se nos complica todo. Podemos tener una distribución de Poisson, podemos tener una distribución chi cuadrado, podemos tener una distribución de otro tipo que han tomado en diferentes exposiciones en estos días. No sé si claras o no claras. Pero aquí está la distribución normal. ¿Cierto? Y sobre esta, la distribución binomial sería la mitad probable de que ocurra un hecho hacia la derecha o la mitad probable de que no ocurra ese éxito a la izquierda. En la distribución normal hay mucha coincidencia, sino que el otro solo toma dos valores. Bueno, en cuanto al muestreo, básicamente, y esto es un poco para repetir el concepto que vimos al inicio, las muestras pueden ser con variables categóricas o politómicas, con variables ordinales o con variables nominales discretas o continuas, o con variables cuantitativas discretas o continuas. Y estas pueden tener distribución paramétrica o no paramétrica. Pero además tenemos que, en estadística descriptiva, ver frecuencias absolutas, porcentajes, estadígrafo de tendencia central como media moda mediana, estadísticos de variabilidad como la dispersión, por ejemplo, la curtosis, el suavizamiento, el intervalo intercuartílico, la desviación estándar, la varianza, y podemos tener tablas y gráficos. Las tablas para las variables cualitativas, ¿no? Son tortas y barras, de 4 a menos indicadores tortas, de 5 a más indicadores barras. Para las variables cualitativas, de 4 a menos indicadores tortas, de 5 a más indicadores barras. Para las variables cuantitativas tenemos el histograma y el diagrama de cajas, o box plot, o Bose and Whisker plot. También tenemos el gráfico de tallos y hojas. También tenemos las ojivas, ¿no? Y ya luego cuando entramos a la estadística analítica tenemos pruebas de comparación. En las pruebas de comparación podemos comparar con T-Student, podemos comparar con chi cuadrado, podemos comparar con riesgo relativo, podemos comparar con riesgo atribuible, podemos comparar con odds ratio.
Y en estas pruebas de comparación también podemos comparar porcentajes o frecuencias, ¿no? Siempre chi cuadrado, siempre t. En las pruebas de correlación vamos a asociar dos variables, una independiente y una dependiente, una variable numérica o dos ordinales, ¿no? Y para las numéricas se usará Pearson y para las ordinales cualitativas se usará Spearman. Para dos variables cuantitativas continuas normalmente que se relacionan utilizará regresión lineal o generalizada o regresión logística. En el caso que tenga una variable dependiente cualitativa dicotómica o politómica y una variable cuantitativa independiente. Y también puedo utilizar, así como en las pruebas de comparación, el riesgo relativo, el odds ratio y el riesgo atribuible, ¿no? Entonces, esto es maravilloso si lo tienen en el concepto junto a la diapositiva primordial. Ustedes han visto, y es así como se publican los artículos, en base a esa secuencia. Esa es la lógica. Y bueno, rápidamente, solamente para mostrarles las pruebas estadísticas, el cálculo de la muestra cuando tengo una variable cuantitativa continua, y es un trabajo descriptivo, una variable cuantitativa en general, z cuadrado igual a 1.96 sobre rho al cuadrado igual a 0,05 por la división estándar encontrada en algún estudio, ¿no? Este es para cuando hago un estudio descriptivo de una variable cuantitativa. Cuando hago un estudio descriptivo de una variable cualitativa, como por ejemplo, no sé, pues prevalencia de dengue, z cuadrado igual a 1.96, que es el valor estándar del 95% de confianza, error al cuadrado 0,05 o 5% al cuadrado, por B por Q, P es la ocurrencia, ya saben ustedes, Q es 1 menos P, de la literatura que me dice la probabilidad de existencia de una variable, ¿no? Cuando yo tengo estudios explicativos o experimentales, yo tengo, por ejemplo, aquí, si tengo las variables cuantitativas que van a analizarse, yo tengo z alfa más z beta al cuadrado por 2 veces la división estándar al cuadrado sobre la diferencia de medias al cuadrado. Z alfa es igual a 1.96, que es la probabilidad de mi grupo caso. Z beta es 0,84, que es la probabilidad de mi grupo control. Pero, profe, Z beta es 1,96, sí, porque pertenece al 95% de confianza. Z beta es 0,84, sí, porque pertenece al 80% de confianza del grupo control. El grupo control siempre trabaja la confianza del 80% y el grupo caso siempre trabaja la confianza del 95%. ¿Por qué? Porque el grupo control no me interesa mucho, ya sea testigo, control, gol estándar, no experimental, ¿no? O sea, grupo experimento, grupo control, experimento y testigo, caso, control, cohorte, control, etcétera, ¿no? Z alfa es el del estudio y Z beta el del control. Por 2 veces la división estándar de la mayor división estándar encontrada, elevada al cuadrado, por la diferencia de medias encontradas en estudios previos. Por ejemplo, yo encuentro que la dieta de Atkins te baja 23 kilos de peso más o menos 3.5 kilos. Y la dieta ovoproteica te baja más o menos 18 kilos más o menos 2.4 kilos. Entonces acá va la diferencia en media, ¿no? 22 kilos menos 18 kilos por 3.5 kilos al cuadrado por 2, ¿no? 1.96 más 0,84 todo al cuadrado. Y ahí hacemos el cálculo para saber el tamaño de la muestra. Lo que nos salga se multiplica por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado es 140 casos, 140 controles, 90 experimentales, 90 controles, 80 cohortes, 80 controles, ¿no? Para ver la media de los pesos después de las dietas. Cuando tenemos variables cualitativas, se usa z alfa más z beta al cuadrado por P1 por Q1 más P2 por Q2 sobre P1 menos P2 sobre B al cuadrado. Z alfa 1.96, pertenece al 95% de confianza, el grupo caso, o experimento, o cohorte, lo que sea. Y Z beta es siempre el grupo control, equivalente a 0,84, todo esto elevado al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia de mi hipótesis, por su complemento, por la probabilidad de ocurrencia de mi grupo normal, por su complemento. P1 es la probabilidad de ocurrencia de mi hipótesis, ya lo han visto ustedes. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, dos variables, violencia doméstica y deserción escolar. Los alumnos violentados desertaron 80%. Ajá, 0.8 por 0,2. Y los alumnos normalmente desertan en 40%. Ajá, 0.4 por 0,6. Muy bien, y esos valores reemplazo y listo. Pero ¿dónde los encuentro? En estudios e investigaciones previas. No salen de la mente. Ya hemos visto los tipos de muestreo. Este es el ajuste muestral, ¿no? Que es la muestra final es igual al cálculo de la muestra inicial sobre 1 más la muestra calculada sobre el tamaño de la población. Y bueno, vamos a hacer ahorita rápidamente, en menos de 5 minutos, ejercicios en vivo, ¿no? Acá tenemos un SPSS. Como les digo, yo trato de hacer el trabajo en SPSS más que en otro porque es rápido. Y voy a hacer, pues, estadísticas de normalidad. Entonces me voy aquí rápidamente.
pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y me voy a ver la distribución de chi cuadrado, la distribución binomial, la distribución de rachas y la distribución de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Rápidamente, el tema que nos ha tocado hoy día es binomial, pero primero voy a hacer chi cuadrado. A ver, la distribución de chi cuadrado, por ejemplo, para este que dice acá, las personas confían en usted. No, a ver, algo un poquito más interesante. A ver, esta de acá. Las personas que viven con usted, si vive con su pareja ya. Esta es la pregunta 9. Vamos a ver acá. 9A, 9B, 9C. 9A, ahí está. Muy bien, vamos a hacer la prueba de chi cuadrado. ¿Qué nos dice la prueba de chi cuadrado para ver la distribución normal? Para ver la distribución normal. Dice acá el chi cuadrado. Muy simple, ¿no? Dice, para que mi distribución sea normal, no tiene que haber diferencias estadísticamente significativas en esa variable interviniente que me molesta, me incomoda, me fastidia. Entonces yo digo, dice, las personas que viven en su casa, en la media vivienda, son, ¿no? Está con su pareja, por ejemplo. Hay 19 que viven con su pareja, 13 que no viven por su pareja. Esa es la frecuencia encontrada, la frecuencia observada. La frecuencia esperada son 16. ¿No? Porque lo que hace chi cuadrado es bien facilito, ¿no? Saca 13 más 19, 32. Entre 2, 16. Ahí está. 16 es lo esperado, 16 es lo esperado. Para que de 13 sea 16, le debo 3. Para que 19 le dé 16, le sumo 3. O le resto 3, mejor dicho. Y ya está. Entonces, habrá diferencias estadísticamente significativas. Si hay diferencias estadísticamente significativas en ese estudio, que haya parejas en su casa, es un contaminante, un factor que destruye nuestra investigación. Es una variable interviniente que nos arruina el trabajo. No tiene que haber diferencia estadística. Entonces, chi cuadrado sale 1,125 y el P, la significancia asintótica bilateral, es mayor de 0,05. No hay diferencia significativa. Excelente, respiro, me salvé. Esta variable no es interviniente. Vamos a continuar. Prueba no paramétrica, ¿no? Cuadrados antiguos, binomial. La prueba binomial. Ahora voy a ver la probabilidad de éxito o fracaso, ¿no? La probabilidad de que algo esté o no esté. A ver, por ejemplo, aquí. Vamos a ver. Si ha tenido un antecedente de embarazo. La prueba 17. 17. Ajá. Si ha tenido un antecedente de embarazo, la prueba 17. Muy bien. Y voy a hacer la prueba binomial. ¿Y qué nos va a decir? Binomial nos dice que de la media, 50% a la derecha, 50% a la izquierda. Entonces tenemos que la categoría de los que, grupo 1, los que no, a ver cuál era nuestra variable, ¿no? Dice, si ha tenido un antecedente de embarazo, ya, allá está. Los que no han tenido antecedentes de embarazo son 30. Y los que se han tenido antecedentes de embarazo son 2. Habíamos dicho que la media se corta a la mitad, 50% para arriba, 50% para abajo. Entonces la prueba, la propiedad de la prueba binomial nos dice que es 0,50, el punto de corte. Y que las proporciones encontradas tienen que ser lo más cercanas a 0,50 para que esta variable no sea interviniente y no me demuestre una distribución anormal y me demuestre que es una población normal. Entonces me sale acá que 0,94 está en 30 y 0,06 está en 2. Y eso está muy alejado de 0,50. Por lo tanto, 0,94 dista de 0,50, 0,06 dista de 0,50, con un valor de P de significancia menor de 0,0001. Altísimamente significativo. Por lo tanto, esta variable, el hecho de que haya tenido antecedente de embarazo, me contamina mi resultado, me hace que mi población sea anormal, que tenga una distribución binomial atípica para esta condición. Vamos a continuar con pruebas de normalidad. Prueba no paramétrica. Ahora vamos con rachas. Quiero ver una variable cuantitativa que me establezca si mi población es normal. La edad, vamos a ver. Puedo introducir la edad aquí. Puedo hacer el análisis de la mediana. Puedo hacer el análisis de la media. Puedo hacer el análisis de la moda.
o personalizado. A ver, voy a analizar media, mediana y moda. Vamos a ver aquí. Para la mediana, ¿no? Tenemos que el valor es de 32 años. Y la prueba de la racha se utiliza el estadístico de Z, ¿ya? Menor al valor de la prueba 15, mayor o igual al valor de la prueba 16, cantidad total 31, número de rachas corridas 17, la Z 0,06 y la significancia 0,995. O sea, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, la edad es homogénea. Y yo puedo sacar conclusiones de este estudio sin mayor problema. Ahora vamos a hacer el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Ajá. Ahora vamos a introducir, por ejemplo, una variable numérica que nos interese mucho para poder analizar. Por ejemplo, promedio de embarazos. Promedio de embarazos. ¿Qué pregunta es? La 10, creo, ¿no? Su primer embarazo, ¿a qué edad fue? Su primer embarazo, ¿a qué edad fue? Es la pregunta 11. Ya está. Voy a ver si la distribución es normal y cumple con las características de Kolmogorov-Smirnov, o si tiene una distribución de Poisson, o si tiene una distribución exponencial, o si tiene una distribución uniforme. Entonces voy a trabajar normalidad. Vamos a ver cómo nos va. ¿No? Tenemos que los parámetros normales, la media es 22,9, la división estándar 2,8, ¿no? Los valores positivos 0,245, negativo menos 0,13. El valor absoluto, ¿no? De las máximas diferencias extremas son de 0,24. El estadístico de prueba 0,24 y la significancia 0,000000. Hay diferencias altamente significativas con respecto a la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable estudiada, que es la edad del primer embarazo. Por lo tanto, la muestra no es homogénea con respecto a estos valores, ¿no? Y rápidamente hacemos una t-student con un chi cuadrado para que no se queden con las ganas y hemos visto rápidamente cómo se ha mostrado aquí. Acuérdense que la t-student compara una media en 2 grupos, la ANOVA compara una media de 3 a más grupos. Vamos a analizar, comparar medias y acá tenemos t-student para muestras independientes. Voy a ver, por ejemplo, el antecedente de hijos, ¿no? Que es esta de acá. Ha tenido un antecedente que es la 17. Un ratito. Un poquito más arriba, creo que es. 17 tenía un antecedente. Ha tenido. Pero me sale 18, qué raro. Acá está. Ahí está, ha tenido un antecedente. Estaba acá abajo. ¿Qué valores tiene? 0 y supongo que sí es 1. Oh, pero me sale, ya, sí es 1. Muy bien, entonces, valores 0 y valores 1, facilísimo. Y quiero ver la edad, ¿no?, de las personas con respecto a la experiencia de su primer embarazo. Y sacamos nuestra prueba de student comparando una media en 2 grupos. Las que no tienen antecedente de embarazo ectópico tienen una edad media de 31 años, y las que sí, que son solo 2 casos, una edad de 33,5 años, la prueba F nos reporta un 3,754, la significancia 0,6, no hay diferencia significativa. Por lo tanto, no hay una diferencia entre la edad y la existencia del embarazo ectópico. Ahora vamos a ver rápidamente un análisis de varianza, porque voy a ver una variable que tenga 3 a más categorías. Quiero ver el grado de instrucción con la edad. Bien simple. Comparar medias. No hay un factor. Y voy a meter la edad aquí para analizarla y el grado de instrucción abajo. Voy a darle opciones, estadística descriptiva y continuamos y listo.
Habíamos dicho entonces que el análisis de varianza compara una media de 3 a más grupos. Los que tienen secundaria tienen una promedio de 28, los que tienen superior técnica 31, superior universitaria 33.8 años, lo cual nos da una prueba de valor de F igual a 1.126 y una significancia mayor a 0,05, lo cual quiere decir que no existe diferencia significativa entre los grupos etarios, entre las edades de cada uno de los grados de instrucción en el estudio dado. Muy bien, señores, eso es básicamente lo que nosotros hemos trabajado, y la idea es básicamente compartirles a ustedes este conocimiento, ¿no? Este pequeño conocimiento acerca del tema de la distribución normal y del cálculo de la muestra. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si tengo tiempo todavía. Son 22,32. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Hola. ¿Todo claro? Chicas, si alguien tiene una pregunta, puede hacerle llegar al doctor. Ok, si no hay, entonces rápidamente hago esta práctica en OpenEpi, ¿ya? Muestren rápidamente, les muestro rápidamente cómo se haría el cálculo de la muestra en OpenEpi. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente pantalla y para ya terminar la sesión del día de hoy. Ahí ustedes entran a la página openepi.com y se van donde dice tamaño de la muestra y van donde dice proporción. Y en proporción van a introducir datos. Y nunca cambia la población, porque acuérdense que el tamaño de la población no influye para nada, en el tamaño de la muestra. Y tiene un estudio que le sale, por ejemplo, 34% de prevalencia de anemia en estudiantes universitarios, lo colocan en el valor P y ponen calcular. Al 95% de confianza le sale un tamaño de la muestra de 345. Esta es la fórmula que se empleó, que es la fórmula que hemos explicado. Esta es una de las fórmulas. Para casos y controles no pareados, utilizaremos otro tipo de fórmulas, ¿no? Utilizaremos comparación de proporciones. Y, por ejemplo, si tenemos un estudio, ya saben que el nivel de confianza es 95%, para el grupo caso, para el grupo control 80% de confianza, y esto es lo que nos sale de investigaciones anteriores. Por ejemplo, 44% de la población tiene fiebre en todas sus faringitis anuales, en todos sus resfríos comunes anuales. Mientras que por el caso del COVID, ¿no? 71% de la población tiene fiebre con resfríos anuales, de forma habitual, aquellos que no se complican. Le damos clic acá, Enter, y eso sale de investigaciones previas, le damos el cálculo, y nos sale que tenemos que estudiar a 59 personas con resfrío común y 59 personas con COVID para ver cómo evolucionan con los episodios febriles. Igual, esto es para un casos y controles. En caso de una cohorte, un estudio prospectivo, comparativo, longitudinal, tendríamos que hacer algo parecido, 95% de confianza, grupo caso, 80% de confianza, grupo control, y tenemos, por ejemplo, aquellas personas que reciben oxígeno internados en COVID, ¿cuántas llegan a tener EPOC? Entonces, y las que no recibieron oxígeno, ¿cuánto llegaron a tener EPOC post-COVID? Pasado los 60 años. Entonces, tengo un estudio que me dice que pasado los 60 años, las personas que no recibieron oxígeno, 41% hizo EPOC post-COVID, pasando los 60 años, ¿no? Y los que sí recibieron oxígeno, ¿no? 69% hicieron EPOC post-COVID, ¿no? Ahí tenemos nuestros cálculos del odds ratio, que es 3.20, el riesgo atribuible, o riesgo relativo, por la razón de riesgo prevalencia 1.68, le damos clic en calcular, tenemos que seguir a 56 pacientes internados en UCI o internados en el hospital con oxigenoterapia y 56 sin oxigenoterapia para ver cómo ellos han o realizan EPOC o no, de acuerdo a la hipótesis que yo tengo. Y finalmente, la diferencia de medias, donde yo tengo, por ejemplo, un grupo en la cual yo tengo que un experimento le baja 14 kilos de peso, una división estándar de 3.5, y otro tratamiento experimental te baja, digamos, 17 kilos de peso
con 4.2 kilos de desviación estándar. Son todas investigaciones anteriores. O sea, la única manera de calcular la muestra es con estudios previos. No hay otra forma de calcular la muestra. Ni un estadístico te puede calcular la muestra porque sí te puede calcularla, simplemente con investigaciones previas. Clic en calcular y tenemos que estudiar las 27 con un grupo y 27 con un tratamiento y 27 con otro tratamiento para hacer tu experimento. Y luego de ello vas a generar tu tabla de números aleatorios, te vas acá a la izquierda y te vas a poner tabla de números aleatorios y le dices que tienes del caso 1 hasta 1.300 personas, donde necesitas una muestra de 354 y le haces tu tabla de números aleatorios y ahí te sale todos los individuos y unidades que vas a poder analizar para tu investigación. Bien, chicos, eso sería todo. Y ahora sí, ya yo creo que hemos terminado con este tema. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Si no, me avisan. Ok, esperando sus órdenes, organizadores. Sí, doctor, creo que no hay una pregunta por el momento. Voy a estar presentando su certificado ya. Ok, gracias. Ya. Sí se ve, ¿no? Ya. Ya. Este es el certificado que le haremos llegar por la ponencia de hoy sobre el tema de distribución binomial, distribución normal y cálculo del tamaño de muestra de Student y ENIO. Agradecerle por la ponencia de hoy y fue un placer tenerlo en este curso. Muchas gracias. Creo que eso sería todo por hoy. Ok, muchas gracias también a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, gracias.